Otro partido más en el que terminamos hablando de merecimientos. Perú acabó su fecha FIFA de octubre porque no va a tener otra oportunidad de mostrarse por lo menos este mes, pero frente a Chile termina perdiendo 2-1 en una jugada fortuita prácticamente al último minuto. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de esa nueva selección que aparece al mando de Manuel Barreto, es cierto, como técnico interino, pero que nos puede dar unas luces también de lo que va a ser el próximo ciclo clasificatorio rumbo al Mundial 2030? ¿Por qué? Sobre todo por la aparición de nuevos nombres que se han puesto la camiseta, de debuts que se han dado en este partido y que podría ser el inicio de ese recambio generacional que tanto se pedía a lo largo de estos últimos años. Mi nombre es Jenny González, soy periodista deportivo y por supuesto siempre te voy a invitar a dejar tu like a este video, tu comentario también para abrir el debate. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y quedarte hasta el final, que es lo importante, porque tengo siempre una pregunta para ti. La selección peruana buscó medirse en este mes de octubre frente a un rival con el que siempre compite por ese cupo al mundial. Un rival con el que incluso en el proceso anterior compitió por quién se quedaba con el último lugar. Pero ya todo eso quedó atrás, ya la clasificación al Mundial 2026, obviamente en eso ya no se piensa, no se consiguió, y ahora era el momento de darle la vuelta a la página, no solo a los resultados anteriores, sino también a lo que significaba el fin de un ciclo de varios de los futbolistas que ya no daban más a esta selección. Es así que esta convocatoria nos trajo varias sorpresas con jugadores que de repente no tenían la regularidad, pero aún así estaban en ligas del exterior, y por supuesto también algunos jóvenes que quizá venían destacando en sus clubes en el torneo peruano. De hecho, algo que buscó mucho Manuel Barreto en esta lista de convocados es justamente bajar el promedio de edad. Ya no eran en su mayoría los jugadores que de repente sobrepasaban los 30 años. De hecho, esta vez solo fueron dos: Santa María, que tiene 33 años, y Araujo, que tiene 30. Los demás se subieron por debajo de esa edad, e incluso tuvimos jugadores de 20 años hacia abajo, que era algo muy importante para dejar ver lo que podían darnos esas generaciones a futuro. Pero más allá de entrar a detalle lo que ha sido esa lista de convocados, obviamente vamos a hablar del partido netamente con Chile. Quiero empezar hablando de los 11 que se metieron a la lista final, a esa alineación final que iba a presentar Manuel Barreto frente a Chile, que sí, terminó finalmente con una derrota por 2-1 en el Clásico del Pacífico, pero que creo que dejó muchas buenas impresiones. En cuanto a lo colectivo, más que nada, y a ciertas individualidades, dudas también en todo el escenario, en toda la oncena que se termina formando en este partido. Fue una oncena que reflejó muchísimo algo que también quería ese nuevo comando técnico, que era devolverle las raíces a Perú, de jugar con un 4-3-3 clarísimo. Pero quiero hablar más a fondo de cada uno de los jugadores, y para eso tenemos que comenzar hablando, por supuesto, del arquero Diego Enríquez. Pedro Galese no fue convocado debido a que se jugaba partidos importantes con su equipo allá en la MLS, pero de todas maneras era importante también poder ver otras alternativas, porque quizá Galese nos queda un ciclo más, pero después ya no tenemos a una figura que de repente podría ser el reemplazo seguro del Pulpo, y por eso que deciden probar a Diego Enríquez, que de hecho era el arquero que llegaba con mejor continuidad, con mejor presente. Pero sí siento que en este partido por lo menos se sintió un poco reducido, sintió un poco el peso de lo que significa representar a la selección peruana, y jugó con muchos nervios, jugó muy nervioso, lo vi muy inconexo con su línea defensiva, con poca comunicación, incómodo, hasta en un punto lo terminé viendo incómodo de estar jugando en este partido, y se notaba básicamente en el desorden que se generaba muchísimo cuando de repente había un balón detenido para Chile o había un disparo desde el fondo. Incluso en los dos goles también siento que pudo haber hecho algo más, así que ha sido un partido discreto para este Diego Enríquez, que se perfilaba como una de esas opciones de reemplazo, de recambio de Pedro Galese, pero no me termina convenciendo al 100%, por lo menos la actitud y los reflejos que hoy no mostró, que hoy fueron bajos, que no ha sido lo que de repente ha mostrado en otros partidos, y por eso no me gustó mucho el desempeño de Diego Enríquez. Pero obviamente no solo fue el déficit de él en los goles, sino también tenemos que hablar de la línea defensiva. ¿Y por qué es tan importante hablar de esta línea defensiva, este nuevo esquema que se trata de formar en la selección peruana? Porque algo que siempre pasaba con la bicolor era que los equipos que se formaban
no encontraban de repente una línea compacta o unos cuatro en el fondo que te puedan dar esa seguridad al 100%. La dupla de centrales era algo en lo que siempre ha sido difícil encontrar, lo que último creo que encontrábamos en cuanto a piezas en todos los otros procesos. El orden defensivo es algo que ha costado muchísimo porque los laterales también suelen verticalizar mucho, suelen ser muy profundos, pero de repente al momento de retroceder es donde pierden un poquito, ¿no? Y por eso que hoy se notó también esa falta de claridad en la defensa, la ausencia de los jugadores que de repente te aportan otro peso distinto, otra jerarquía dentro del equipo, pero no es que esté pidiendo que regresen de repente esos nombres, ¿no? Alternar quizá entre uno y otro sí, pero era hora también de empezar a buscar otras alternativas que te puedan nutrir en ese sector. Matías Lazo que arranca como titular en este partido, que arranca por la banda derecha, un Matías Lazo que venía de buen momento y buen nivel también en Melgar, con partidos destacados incluso en la Copa Sudamericana, que tiene un buen despliegue ofensivo y también al momento de defender, incluso ha sido central en algunos partidos de Melgar, pero hoy sí le costó muchísimo en lo físico, o sea, la exigencia de selecciones es mucho más alto y hoy se vio superado ampliamente, fue uno de los partidos más bajos, no le había visto un partido así, por ejemplo a Matías Lazo, muy dubitativo, muy estático también en la jugada, fue la banda que de repente menos se aprovechó por ese sector, no tanto en el ataque, porque sí hemos tenido otra alternativa como extremo que ya vamos a hablar después, pero en cuanto a lo defensivo, en cuanto a aprovechar todo el carril para que se use como factor sorpresa, creo que Matías Lazo no pudo aprovecharlo, no fue su partido, no estuvo al nivel de lo que implica jugar en la selección y eso le termina costando incluso también en el último minuto, ¿no?, de este compromiso en donde la selección chilena se pone en ventaja por encima de Perú con un autogol que él termina cometiendo. Por otro lado, la dupla de centrales entre Garcés y Araujo capitán hoy día, uno de los más experimentados, como le mencionaba, el único que tiene 30 años en esta selección, que venía de buenos partidos en Sporting Cristal al comienzo, pero que siento que termina cambiando después de su lesión, después de esa fractura. De hecho, acá lo vemos con la venda en la muñeca porque todavía no está al 100% recuperado de esa fractura que tuvo en la mano y siento que ha empezado a jugar con esos nervios, ha empezado a jugar con ese miedo de repente volver a lesionarse o esa intención de cuidar muchísimo su lesión y desenfocarse del partido. Ha bajado Miguel Araujo también incluso en los partidos de Sporting Cristal y eso ha sido finalmente trasladado también a la selección peruana. Se desordenaba muchísimo, no daba de repente ese liderazgo, esa seguridad que necesitaba esa saga defensiva junto a un Renzo Garcés que hizo lo que pudo, ¿no? Que trató y trataba de ordenar, trataba de cerrar los espacios, pero realmente, por ejemplo, el jugador de Chile, que más ha sido el dolor de cabeza de esta línea defensiva, ha sido Cepeda, se metía por todos los espacios que le dejaban libre, por todos los espacios que le encontraban y no ha podido esta saga en sí de Garcés y Araujo frenar a jugadores, por ejemplo, de alta intensidad, de alta velocidad, que son físicos y van al choque, ¿no? Lo propio con Brent Berenton también, que en el gol que él mete, que pone el empate, incluso Garcés le termina perdiendo la marca, no logra cortar a tiempo, así que ha sido complicada esta alineación en cuanto a la línea del fondo por el rival al que tuvieron enfrente. Y eso, que Chile también fue con un equipo nuevo, con un equipo alternativo, con un equipo también muy joven, con variantes, con un nuevo comando técnico, incluso con algunas bajas. Por ejemplo, Lucas Asadi no ha jugado, que es uno de los que más está destacando en el torneo chileno, pero aún así se le terminó complicando un poquito ese partido a esa dupla de centrales. Si tengo que rescatar a alguien de esa línea defensiva, es por supuesto, y más allá del gol, incluso a Cesaringa que se hizo dueño de esa banda izquierda y me gusta mucho este jugador porque es muy polifuncional, puede moverse en diferentes posiciones, juega por derecha incluso también sin ningún tipo de problema, pero lo hizo muy bien por la banda izquierda. Es cierto, en los primeros minutos quizá con un poco de inconsistencias, con poca seguridad, con Cepeda que le ganaba mucho en velocidad, pero creo que poco a poco se fue adaptando al ritmo de juego también del partido y sobre todo a la compañía que tenía adelante, con quien pudo jugar muchísimo, que es más Loren Castro, que ya vamos a hablar a detalle de él también, pero que Cesaringa empezó a ganar esa confianza al punto de que fue un arma más de ataque, prácticamente fue carrilero, ¿no? Porque tú veías a un Max Loren que se metía un poco más al medio y Cesaringa no tenía ningún
ningún problema en recorrerte la banda. Entonces es un jugador que tiene muy buenas características, es veloz. El que pueda jugar con los dos perfiles es algo que le beneficia muchísimo, porque incluso si ustedes ven en la jugada del gol, hace dos amagues, primero con la derecha, luego con la izquierda, luego nuevamente con la derecha para sacar ya el disparo hacia el arco. Así que es un jugador que va a servir muchísimo. Ojito, ojito Marcos López, porque le ha salido competencia. Le ha salido competencia con este Cesaringa, que marca su primer gol y eso también le sirve para llenarse de confianza, ¿no? No me queda duda de que podría volver a meterse a la lista también de convocados de noviembre. Como digo, ha sido uno de los más resaltables de esa línea de 4 del fondo. Ahora, dejando ese bloque, ese primer bloque atrás, vamos con el segundo bloque, con la segunda parte de la cancha, que es el mediocampo. Un mediocampo que también en los partidos de las eliminatorias sudamericanas costó encontrar piezas que hagan funcionar al equipo en cuanto al medio, ¿no? Que sean ese nexo, ese enlace, que sean los que marquen la pauta, que lleven los hilos del juego, como era una característica habitual de la selección peruana. Tras la ausencia de Yoshi Yotun, con la ausencia de Cristian Cueva también, era difícil que de repente se encuentre las piezas necesarias para que todo el rompecabezas se arme, ¿no? Pero creo que dentro de todo, en el partido de hoy funcionó muchísimo con los interiores en ese triángulo que se trató de armar. Noriega, como ancla, creo que ha sido uno de los partidos más discretos también que he visto de Eric Noriega, por lo menos en la selección. Errático, pecó un poco incluso a veces de imprudente, de impulsivo al momento de realizar cortes y jugadas, impreciso en cuanto a los pases. Tuvo un par de salidas limpias, incluso desde el fondo nacen varios ataques para abrir la cancha con Grimaldo más que nada por el sector derecho, pero siento que igual le ha costado un poco en el retroceso, en darle mejor salida al equipo. Es el ancla finalmente. Es cierto, ha tenido más partidos ahora último como central en Gremio allá en Brasil, pero su posición habitual, incluso en Alianza Lima, era de volante ancla. Entonces sí es un poco extraño el hecho de que de repente haya disminuido ese nivel que tanto veíamos, ¿no? Incluso en los partidos, en los últimos partidos, porque él ya ha sido convocado en los últimos partidos de la selección peruana, tampoco no demostró todo lo que quizá había mostrado antes en el cuadro blanquiazul, ¿no? Y eso es algo que sí critico un poco en este Perú-Chile, en donde uno esperaba que de repente sea Eric Noriega el que tome la batuta de liderazgo del equipo también en el medio, por ser dentro de los jóvenes quizá uno de los más experimentados, ¿no? Que incluso ya juega en Brasil, que ha tenido varios partidos de rodaje en la Liga 1, en la Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Entonces uno esperaba que muestre un poco más, pero no ha podido, se vio reducido también, tenía que luchar también bajando mucho, ayudar a la marca de los centrales, y creo que eso ha hecho que tampoco no se muestre el nivel al que está acostumbrado a jugar. Por otro lado, en ese medio campo, completando el triángulo, tenemos dos puntas, ¿no? Dos interiores, dos volantes ofensivos, un Jesús Castillo por un lado y un Jairo Concha por el otro. Si tenemos que hablar de Jesús Castillo, venía de buenos partidos con Universitario de Deportes. Igual, a ver, quiero ser un poquito abogada del diablo quizá, porque llegó sentido, ¿no? Llegó con dolencias musculares. De hecho, en los entrenamientos en Videna fue uno de los jugadores que tuvo un par de días en los que básicamente se enfocó en hacer trabajo diferenciado, no a la par de sus compañeros, así que puede que por eso no haya podido estar al mismo ritmo que de repente Jairo Concha. Los dos están acostumbrados a jugar juntos. Es cierto de que Castillo también, su posición habitual suele ser como una especie de volante y ancla, pero de alguna manera trataba de darle un poco de salida limpia al equipo, pero sí lo ganaban, no le ganaban en los manos a manos, se veía un poco superado, un poco congestionado también en ese medio, y la presión alta que por momentos hacía Chile le hacían perder la pelota rápido también. Pero creo que algo que sirvió muchísimo en este equipo peruano es que dentro de todo haya conseguido un creativo, no quizá como estábamos acostumbrados a ver a un Cristian Cueva, o de repente no tan a la altura de Yoshi Yotun, pero siento que va por ese camino. Ya lo he hablado en videos anteriores, en donde he tenido que referirme de repente a la campaña de Universitario de Deportes, en cómo ese Jairo Concha ha ido creciendo con el paso de los meses, y creo que hoy en la selección peruana también lo demuestra, ¿no? Y viene demostrándolo, lo vino demostrando en este partido, en el último partido también, en donde ingresó desde el banquillo, me parece que fue una muy buena alternativa, y hoy también superando en velocidad, buscando abrir mucho la cancha con esos pases largos con potencia, tratando de habilitar a los dos extremos que tenía adelante, y sobre todo buscando un poco de esa cuota sorpresiva, encontrando espacios para meterse, ¿no? Y la recuperación del balón también ha sido un trabajo muy
aplaudible de este Jairo Concha que, ojo, llevó la 10 hoy día, y que no sorprenda de que siga llevando la 10 de repente para los próximos partidos también. Y si bien no fue, digamos, el gran protagonista de este compromiso, porque creo que de los protagonistas más allá de Cesaringa con el gol han sido un poco más los extremos, de quienes ya vamos a hablar en el siguiente bloque, pero creo que Jairo Concha también ha sido ese punto en el medio que le ha permitido a Perú ser más fluido en cuanto a la elaboración, que era algo que faltaba, porque muchas veces durante todo este último ciclo se ha visto un medio campo muy congestionado, no muy impreciso, errático, que perdía rápido el balón, que de repente no podía progresar mucho hacia adelante, pero ahora empieza a recuperarse un poco esa identidad también. Y como lo decía, así como hemos tenido un medio campo un poco más compenetrado, creo que tengo que destacar también la línea de ataque, pero hablando específicamente de los extremos, porque el 9 va a tener un capítulo aparte en este video. Pero en cuanto a los extremos, me ha sorprendido muchísimo el nivel que ha mostrado MaxLoren Castro en este partido, que se perfilaba incluso desde antes. A ver, tiene solo 17 años, está apenas por cumplir la mayoría de edad, pero que ya desde antes se mostraba como una buena alternativa. Este partido creo que ha sido clave para él para mostrarse mejor también. Es un chico muy veloz, muy veloz. Hay una jugada en la que en Chile se enfrenta en un mano a mano a Kusevich y este termina, para frenarlo de alguna manera, termina prácticamente jalándole de la camiseta y haciéndolo caer. Entonces ha sido también una especie de dolor de cabeza para toda esa línea defensiva, encontrando los espacios y metiéndose mucho al área. Me gusta ese atrevimiento de este MaxLoren que he visto en el partido de hoy del jugador de Cristal, por meterse mucho al área. Se mostraba como opción de pase, abría mucho el campo, abría mucho el panorama, pero también se metía dentro del área con esa urgencia que sabía que necesitaba el equipo un 9, porque MaxLoren Castro ha sido más 9 que el propio Luis Ramos, por lo menos en el primer tiempo, porque solo pudo jugar 45 minutos, pero MaxLoren fue más 9 de lo que fue Luis Ramos todos los minutos que jugó. Entonces creo que esa capacidad y esas ganas, esa actitud que tiene este jugador beneficia muchísimo a una selección a la que tanto le urge conseguir un delantero. Así que me gustó mucho el partido de MaxLoren. Lastimosamente no completó los 90 minutos, sí me sorprendió. Creo que uno de los errores de este Manuel Barreto fue haber sacado a MaxLoren en el entretiempo. Tenía mucho más para dar, y si había sido uno de los jugadores que de repente te daba mucha verticalidad por esa banda y que había funcionado muy bien al lado, o de la mano mejor dicho, de Cesaringa, no entendí por qué hacer el cambio. Pero por otro lado, quiero creer que es porque quería seguir probando más nombres, ¿no? Es un amistoso, tenían incluso hasta 6 o 7 cambios que podían hacer, así que me imagino que quería seguir probando a lo demás también. Pero así como MaxLoren tuvo un muy buen partido, otro jugador que sigue demostrando el por qué está en esta selección, porque en la última fecha doble incluso también fue lo único rescatable prácticamente del proceso, del último proceso de las últimas fechas dobles, es Joao Grimaldo, ¿no? Joao Grimaldo, que uno a veces desconfía un poco, y yo lo debatía con algunos colegas durante el partido, que tenía esa potencia en el primer tiempo, pero uno pensaba que de repente se podía acabar por el desgaste para la segunda mitad, pero no fue así. Joao Grimaldo es uno de los jugadores que también te ha podido rendir todo el partido, los 90 minutos, y creo que, bueno, hasta que fue cambiado, pero ha sido un muy buen partido también de Joao Grimaldo, ha recorrido mucho la banda y me gustaba la posición. Yo creo que tanto MaxLoren como Grimaldo tienen una característica muy similar, que es el hecho de no ser tan posicional, sino de variar mucho en cuanto al espacio que tratan de ganar en el juego, ¿no? Si bien MaxLoren de repente alternaba mucho en aparecer por la banda y en el medio, en el caso de Joao, no solo emprendía la carrera por el sector derecho, sino que también incluso retrocedía mucho para apoyar a la recuperación del balón, porque a él sí le costó un poquito más el manejar la banda o el encontrar una asociación por la banda, porque Matías Lazo, no lo vuelvo a repetir, no hacía de esos partidos. Entonces básicamente Joao tenía que retroceder muchísimo también para recuperar y mostrarse como opción de pase desde el medio campo o incluso desde la propia cancha de Perú. Así que ha sido un trabajo muy exigido, ¿eh? Y todos pensábamos de que de repente ese alto dinamismo que tuvo en el primer tiempo se iba a apagar por el propio desgaste, pero me gustó mucho que haya podido durar lo que jugó, alternando mucho en eso, ¿no? En el retroceso y en el mostrarse al ataque. Pero a quien no encontraron nunca fue
a Luis Ramos, que ni siquiera he podido encontrar foto, he tenido que sacar captura de un video de Movistar Deportes que está en Twitter cuando lo cambian, porque ni siquiera hay foto porque prácticamente no ha tocado el balón en todo el partido, o sea, 67 minutos ha jugado y no puede ser él el 9 de la selección y no haber tocado ni una sola pelota. Eso sí me sorprende muchísimo, porque a ver, es un Luis Ramos que salió del Perú siendo goleador de un equipo como Cusco FC que ha ido creciendo en las últimas temporadas. Es un Luis Ramos que está en el América de Cali, que incluso hace unos 2-3 días nada más había tenido un partido, que hace no mucho marcó gol en la Liga Colombiana. Entonces uno pensaba de que ese tipo de juego podía plasmarlo también dentro de la selección, y en los partidos anteriores le costó, y bueno, no quería de repente maletearlo mucho por el hecho de que no teníamos un equipo que pueda ser tan productivo para un jugador de él, que es un centrodelantero prácticamente neto de área. Pero en este equipo, en donde tenías a un Max Loren por un lado, a Grimaldo por el otro, al propio Cesarenga que también subía mucho y te sacaba centros, nunca aparecía. En cuanto a la posición, estaba completamente perdido, ni siquiera salía a de repente buscar su propia pelota, a buscar su propio juego. Realmente me ha decepcionado muchísimo lo que he visto de Luis Ramos en este partido y no siento que vaya a ser el 9 de la selección por lo menos ahora. Alex Valera termina entrando en esos últimos 20-22 minutos de partido e hizo muchísimo más buscándose su propia pelota, se metía dentro del área cuando alcanzaba el balón, buscaba su perfil, buscaba su posición, incluso tuvo en un par de ocasiones en las que de repente pudo haber sacado el disparo al arco, pero se vio también frenado por la defensa de Chile. Pero estamos hablando de unos 20 minutos nada más contra 67 minutos en los que jugó Luis Ramos y no pudo hacer absolutamente nada. O sea, prácticamente ni tocó el balón. Y para no ser más largo el video, amigos, que ya vi que está durando como 30 minutos, qué bárbaro, espero lo puedan ver hasta el final de verdad, pero es necesario. De lo que quiero hablar ahora es un poco de los ingresos que se dieron en el segundo tiempo, ya después del empate, que fueron desatenciones más que nada en la defensa. A ver, no hay mucho por hablar de repente de los que ingresaron en los últimos minutos porque tampoco no pudieron sumar mucho y entraron en un momento incómodo también de la selección en donde se había perdido un poco la posesión del balón, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Felipe Chávez, que hizo su debut, que muchos lo querían ver, pero vuelvo y repito, entró en un momento en donde ya las condiciones no eran tan favorables, donde se había perdido el balón muchísimo, se le había cedido mucho el balón a Chile y no se pudo jugar mucho con él. Es cierto, o sea, los jugadores tampoco lo encontraban mucho como una alternativa u opción de pase porque no se conocen tanto entre ellos, apenas tienen unos días nada más entrenando y no se creó esa compatibilidad quizá con el jugador peruano alemán para este partido por lo menos, ¿no? Pero se perfila muy bien dentro de todo en algunos movimientos sin pelota que quizás se pudo ver, se perfila muy bien, se muestra como opción de pase, entró con ganas, así que eso quizás se puede rescatar. Lo de Brian Reina, de verdad, sigue igual que en otros partidos, muy individual, impreciso, da pases a la nada, pierde balones. Yo siento de que ya a este punto él termina siendo suplente de Grimaldo, no termina siendo suplente de Grimaldo, o sea, ya lo superó Grimaldo a Brian Reina, queda en un segundo plano prácticamente, intrascendente en los minutos que sube el partido y se notó esa diferencia de nivel cuando ingresó y cuando termina saliendo Joao. El mismo caso, lastimosamente, con Kenji Cabrera. Y a mí me da mucha pena porque es un jugador que yo sigo mucho, que lo seguí en toda su campaña de Melgar, desde su aparición de las canteras, que me alegra muchísimo que se haya ido al Vancouver Whitecaps, que esté jugando la MLS, que tenga su primera oportunidad en el exterior, que se codee con Thomas Müller, que haya sido campeón recientemente, que haya metido un muy buen gol también en uno de sus primeros partidos, pero no lo ha demostrado en esta selección peruana, ¿no? Muy lento. Cuando ingresó en el segundo tiempo no estaba de repente al mismo ritmo que Joao, como sí lo había estado Max Loren, y eso se notó. Fue un factor que se nota la diferencia y reduce un poco el nivel del juego. Es por eso que para el segundo tiempo Perú termina bajando la intensidad, porque los nombres que ingresaron no le dieron ese mismo volumen ofensivo como había tenido antes. Pero bueno, amigos, esto ha sido realmente una primera prueba de Perú, una primera prueba de Manuel Barreto en las órdenes de esta selección peruana, una lista de convocados muy joven, que era lo que se necesitaba en realidad, buscar ese recambio generacional y algo que se pedía, ¿no? Que algo que muchos pedían, que era el probar jugadores, el probar nuevos nombres, y creo que eso se terminó dando.
Ahora, la conclusión final de este partido con Chile es que en cuanto al ofensivo, más allá del centro delantero, que todavía falta encontrar una buena pieza, pero más allá creo que hemos encontrado o hemos vuelto a encontrar buenas armas, muchas buenas individualidades, ese toque que tanto nos gusta a nosotros los peruanos, no quiero decir el famoso chocolateo, pero ese chocolate, ¿no? Que le gusta mucho al fútbol peruano y al que estamos acostumbrados a ver también, ¿no? Porque es así, esa creatividad que sale, creo que se ha podido encontrar en varios de estos nuevos nombres que han aparecido. Ha habido gol incluso, algo que faltaba, ha habido remates, ha habido muchos acercamientos peligrosos, entonces creo que en cuanto a lo ofensivo, sí se podría decir que hemos encontrado buenas alternativas. En cuanto a lo defensivo, todavía falta muchísimo, seguir encontrando las piezas que de repente den esa seguridad que necesita la línea de atrás, incluyendo también incluso al arquero, que en este caso fue Diego Enríquez, pero se sigue con esa deuda pendiente de no tener un 9 fijo. O sea, Valera, vuelvo a repetir, ¿no? Valera va a estar en algunos partidos, pero en los partidos en los que no esté por X cosas que puedan pasar, ¿a quién vamos a tener detrás? Entonces, se sigue con esa tarea pendiente. Ya no va a haber otro amistoso de la selección hasta el mes de noviembre. Vamos a ver si es que hay nuevas sorpresas en esta lista de convocados de Manuel Barreto y luego ya esperar a lo que va a ser el nombramiento de un nuevo comando técnico, ¿no? Que se supone que Jan Ferrari dijo que iba a ser en diciembre. Y bueno, ahora sí le quiero dar fin a este video. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta el final, por favor, deja tu like, deja tu comentario también aquí en la cajita, que yo voy a estar leyéndolo y respondiéndolo y que se arme el debate sobre esta nueva selección peruana. Y la pregunta para todos ustedes, para ti que me estás escuchando, que llegaste hasta aquí, la pregunta es: ¿qué jugadores de esta lista mantienes y a qué otros les dirías adiós para poner a más alternativas dentro de la convocatoria para los próximos amistosos frente a Rusia y frente a Chile? Así que ya sabes, leo tu comentario aquí abajito, deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis contenidos. Mi nombre es Janine González y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.